Buenos días, Iglesia Bíblica Jinetes por Jesús, le da a usted la bienvenida. Hoy es usted un invitado especial a que venga a recibir este alimento que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Le doy la bienvenida a la congregación, le doy la bienvenida a los pastores Sergio y Lilianet, a los invitados de la Iglesia Jinetes por Jesús. Y yo les invito, vamos hoy a leer lo que es el libro de Isaías capítulo 11. Pero antes de entrar en el tema del libro de Isaías, vamos a hacer un breve encuentro de lo que vimos la semana pasada en el libro de Isaías. Llevamos una cronología en donde estamos estudiando, aprendiendo las enseñanzas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 10, cómo el Señor utiliza un pueblo pagano para que castigue a su pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén. Asiria, un pueblo pagano, invasor, saqueador, apóstata, un pueblo que no tenía nada bueno de qué pillarle, pero son usados por Dios. Claro que ellos no sabían que ese era un propósito que el Señor tenía con ellos. Vemos cómo la misericordia del Señor también se manifiesta en su pueblo y que su ira también es mayor el amor de Dios que su ira. ¿Cuántas veces nosotros con nuestro actuar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hacer las cosas, muchas veces queriendo hacer lo bueno, siempre hacemos lo malo y la embarramos una y otra vez? Pero hoy viene el libro de Isaías, el capítulo 11, en donde el Señor nos dice, nos habla sobre la sabiduría, la ciencia y la inteligencia. Dice en el capítulo 11, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Este versículo es un versículo de una profecía que fue escrita 724 años antes del nacimiento de Jesús. Pero ¿a qué se refiere aquí cuando el profeta Isaías nos dice un vástago retoñará de sus raíces? Al buscar la palabra vástago se refiere a una rama pequeña, una rama insignificante, podríamos decirlo para nosotros. No podría ser de pronto que alguna rama o un palo o algo que para nosotros impacte por su belleza, por su grandeza, sino esto era una rama insignificante. ¿A qué se refiere a esa rama? ¿A qué nos está diciendo aquí el profeta? Retoñará de sus raíces una rama. Vemos acá que del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? Isaí es el padre de David, el rey David. Vemos en 2 de Samuel, en donde el Señor nos manda la promesa, una promesa que le da a David. 2 de Samuel, versículos 7 al 12, y dice la palabra del Señor: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual
procederá de tus entrañas y firmaré su reino. ¿Quién es la descendencia de David? Hay una promesa sobre el descendiente de David. La descendencia de David sería en ese caso Salomón. Pero Salomón llegó y la promesa no se cumplió en Salomón. Salomón murió y la promesa sigue ahí. Entonces, ¿a quién va esta promesa? Esta promesa viene después de Salomón, en un descendiente de David, que es el Señor Jesucristo. Todos sabemos que Salomón era el heredero inmediato al trono de David. La promesa que se va a cumplir plenamente es en la vida del Señor Jesús. ¿Qué nos dice Mateo 2, versículo 23? Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Nazaret es un pueblo, podríamos decirle, insignificante. Es un pueblo que, si nosotros al estudiar las Escrituras nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento no es nombrado. Pero entonces viene acá, hay como una pequeña confusión en donde dice, bueno, pero ¿por qué Isaías? ¿Por qué dice en Mateo 2, versículo 23, dice que vendrá un profeta que habría de ser llamado Nazareno? Si en el Antiguo Testamento no es nombrado Nazaret. Lo que sucede es que Nazaret en hebreo significa, o hay como una palabra que es parecida que significa, perdón que se me perdió por acá, Neset. Por eso es que en el Antiguo Testamento no aparece la palabra Nazareno. Pero el Nazareno todos sabemos, por eso dice de que ¿acaso de Nazaret saldrá algo bueno? Porque nadie creía que en Nazaret saliera algo fructífero. Muchas veces en nuestra vida también puede ser así. Las personas no creen en nosotros. No creen en nuestras capacidades, no creen de que hemos sido transformados, cambiados. Pero ¿en qué se basa la gente para juzgarnos? Porque muchas veces nosotros con nuestros actos no somos ese vivo ejemplo de decir somos cristianos, somos hijos de Dios. Porque hoy en día mucha gente es renuente a recibir el Evangelio. Porque mucha gente hoy en día tiene tan mal concepto de los pastores de las iglesias. Porque muchas veces han visto malos ejemplos. En el nombre del Señor se roba, se estafa, se engaña. Se consiguen intereses que son particulares, se abusan de personas, de la confianza de familias, pero que lamentablemente, y la palabra del Señor lo dice, ellos, los que hacen esto, ya tienen su propia paga. Y hay de ellos, más les vale no haber nacido. Porque muchos toman esta advertencia como algo pasajero, como si nosotros pudiéramos burlarnos del Señor. Tomar y lo engañamos como hacemos con las personas que nos rodean y ya nada pasó. Pero hay un libro en la vida.
donde está anotado todo lo que nosotros hacemos, en donde en el día que estemos delante de la presencia del Señor, se nos tomará cuentas. Por eso cuando llega de Nazaret, que sale un nazareno lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Muchas personas hoy en día, desafortunadamente, en muchas iglesias, vemos esos shows que hacen, esos espectáculos, muchas veces espectáculos ridículos, en donde se toma el evangelio como si fuera un circo. Personas que dicen recibieron el Espíritu Santo de Dios y empiezan a balbucear, a brincar, a saltar, a revolcarse, a tener manifestaciones físicas. Nosotros vemos en las Escrituras cuando el Señor hizo estas manifestaciones. Nunca, porque en Él moraba verdaderamente el Espíritu Santo de Dios. No necesitaba hacer un show, no necesitaba un espectáculo, no necesitaba distraer a la iglesia. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, como lo dice en el versículo 2 del libro de Isaías 11, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu del temor de Dios. Quiere decir que hay varias clases de espíritus, no solo uno, pero son unos dones que tiene el Espíritu Santo de Dios. Este espíritu de sabiduría no tiene que ver con el conocimiento que usted tiene, intelectual, su capacidad de entender las cosas, su capacidad de estudios, primaria, bachillerato, universitarios, técnicos, no tiene que ver nada de eso. Es una sabiduría que el Señor nos da, pero es la sabiduría de saber comprender, entender las Escrituras, el saber comprender, el vivir lo que es la vida espiritual del Señor, porque es un regalo que está para todos, pero es un regalo que no todos reciben. No todos están dispuestos a ser transformados, cambiados, a someterse a la voluntad del Señor, a querer tener un cambio en su vida personal, en su vida espiritual, en su vida emocional. El espíritu de sabiduría es comprender, es tener la referencia hacia las enseñanzas espirituales, las enseñanzas del reino de Dios. Cuando recibimos el espíritu de inteligencia, somos capaces de entender y solidarizarnos con el dolor de aquellas personas que están al lado de nosotros. ¿Cuántas personas están a nuestro alrededor que están pasando situaciones difíciles, económicas, emocional, dificultad en su casa, dificultad consigo mismo, confusión emocional? Y muchas veces son personas que necesitan de un buen consejo. Son personas que necesitan de un amigo que realmente tenga ese espíritu de consejo. Y no todo el mundo está llamado a ser consejero. Nosotros no podemos a todo el mundo ventilar nuestra vida privada, nuestra vida
especial de la casa ante todo mundo, pues no todo mundo está dispuesto a dar un buen consejo. Muchas veces recibimos un consejo de personas que no es la mejor. No es lo mejor para nosotros, no es mejor para nuestra familia, no es mejor para salir adelante de aquella dificultad. Un consejo siempre debe venir siempre de la capacidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es pedirle al Señor que Él ponga las palabras que Él quiere darle a aquella persona a través de nuestra boca. Pero eso no significa que es para que nos vanagloriemos. Por ahí muchas veces, a veces me pongo a ver videos de predicadores y me doy cuenta que a la verdad a veces parecen puros baales predicando el Evangelio del Señor. La gente se les arrodilla, de rinda pleitesía, son el ídolo de la iglesia es el pastor. Y el invitado especial, que es el Espíritu Santo, que es el Señor Jesucristo, la esencia de toda iglesia cristiana, brilla en total ausencia. Y es lo que nosotros debemos de pedirle al Señor. Yo no sé si usted, en medio de su oración, en medio de su forma de buscar al Señor, usted ora por este espíritu. Espíritu de ciencia, el espíritu de conocimiento, el espíritu de inteligencia. Yo a veces me he dado cuenta de que cuando no conocía el Evangelio, en mi vida secular yo era muy creativo. Yo en lo que hacía me consideraba muy bueno, buenísimo, y con una facilidad increíble. Y a veces hoy en día uno se da cuenta de que esos dones que el Señor le va dando a uno como que los deja apagar, los va dejando como ahí, como a un ladito, y no los vamos alimentando. Y leyendo yo este estudio bíblico cuando decía, usted ora por estos dones del Señor, yo caía en cuenta de que uno muchas veces ora por los amigos, por las personas enfermas, por la iglesia, los pastores, por nuestras necesidades, pero por esto no oramos. O de mi parte yo casi pocas veces. Uno pide la presencia del Espíritu Santo del Señor, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero yo la presencia del Espíritu Santo? Yo sí la pido, pero si cuando la tengo no hago lo que Él dice que hagamos. Es algo que choca con una realidad. Cuando pedimos también el espíritu de conocimiento, el espíritu de conocimiento no es para vanagloriarnos, sino para conocer lo que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder compartir el reino de los cielos, para poder expresar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para esa persona que está en esa necesidad, para esa persona que está en un hospital ya que ha sido desahuciada. Una palabra nuestra de parte del Señor trae aliento, trae esperanza, puede traer bienestar. Siempre oremosle al Señor que nosotros podamos ser ese instrumento en las manos del Señor. Simplemente nosotros somos unas vasijas. Y no nos creamos que es que de pronto hay una sanidad, como sucede muchas veces, y
Y uno dice, ay no, yo impuse las manos, le coloqué, oré por tal persona y se sanó. Es que yo sí soy santo. Yo sí estoy bien delante del Señor. Esa es una vanagloria. Es querer quitarle lo que por derecho le pertenece al Señor. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, en nosotros fluye lo que es la palabra, los versículos bíblicos. Porque muchas veces se nos facilita hablar con una persona. Y uno ve que esa persona como que se va recibiendo lo que uno le está enseñando, lo que uno le está diciendo. Y esas personas dicen, a la verdad yo siento como un descanso. No es por nuestro conocimiento, sino es porque el Señor ha hablado a esa persona. Y es por eso que nosotros día a día tenemos que pedir la misericordia y el favor de nosotros. Misericordia sobre nuestra vida. Misericordia. Que tengamos de corazón realmente ese amor por el prójimo. Porque esa es una de las palabras que el Señor nos tiene aquí. Pero qué misericordia vamos a tener si en nuestra casa gritamos, si en nuestra casa humillamos, si en nuestra casa no nos comportamos como las Escrituras nos mandan. ¿Para qué le dio el Señor a usted una esposa? A usted un esposo. A mí una esposa, unos hijos, un hogar. Es para amarlos, cuidarlos, protegerlos, enseñarles las Escrituras. Yo sé que hoy en día estamos en una situación un poco difícil, en donde muchas familias, nuestros hijos no quieren saber del Evangelio. No les interesa, no les llama la atención. Pero ahí estamos nosotros como aquellas raíces de aquel árbol fuerte, orando, pidiendo la misericordia del Señor. Algún día nosotros fuimos rebeldes, necios, porque el Señor siempre golpeaba nuestra puerta y estaba siempre ahí llamándonos. Y yo siempre lo digo, yo fui una de esas personas, fui necio. Pero el Señor desde muchísimos años, desde muy joven siempre me hacía el llamado, pero para mí no era importante. Yo nunca me imaginé poder estar en este lugar, predicando un evangelio, y más que predicarlo, deleitarme en él, gozarme en él, sentir esa alegría, ese gozo, sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo hoy en día está preocupado, angustiado por la economía, está preocupado por pandemias, está preocupado por la naturaleza como se está manifestando. Pero cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, sabemos en quién hemos confiado. Sabemos que nuestra esperanza está en el Señor y no en mi conocimiento, no en mi capacidad, no en mi inteligencia, sino está en el poder del Señor.
¿Cuál es el principio de toda sabiduría? Mis estudios, mi forma de desarrollar los negocios, mi forma de cómo sacar adelante una empresa, mi forma de cómo sacar mi familia adelante, la relación que hay entre mi persona, mi esposa. No, no es eso, hermanos. El principio de toda sabiduría es el temor a Dios, no miedo. Porque muchas personas, ay no, es que el día que un amigo me decía una vez, no, yo el día que cuando vaya a morir me arrepiento, y pues como la palabra del Señor dice que cuando uno se arrepiente el Señor lo perdona y ya entró al reino de los cielos. Le dije, hermano, usted no sabe ni qué es lo que está hablando. Hay personas, ve uno por internet, puede ver videos, ahí se ve personas que están paradas y caen. Ya cuando están medio torcidos un poquito, ya están muertos. Personas que se resbalan, caen y están muertas. ¿Qué tiempo va a decir, Señor Dios, perdóname, yo me arrepiento de mis pecados? No, esa es una falsa piedad, eso es una falsa creencia que muchos tienen. Por eso la palabra del Señor dice, buscarme mientras yo pueda ser hallado. Y todos aquí, usted, allá amigo que nos ve en las redes sociales, este es el tiempo. Es el tiempo de volver nuestro corazón al Señor. Es recibir su gracia, su misericordia, su favor. Es el poder nosotros estar en comunión con el Señor, deleitarnos en su presencia, buscar de su amor, de su sabiduría. Es poder deleitarnos en Él. Como lo dice en el versículo 3, y hará entender diligentemente el temor a Jehová. No juzgará según su vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Nosotros como terrenales nos es muy fácil el juzgar, el señalar. Juzgamos por lo que vemos, juzgamos por lo que oímos. Pero el Señor no es así. ¿Por qué Él no es así? Porque Él lo sabe todo. A Él no podemos engañarlo. A Él no nos podemos mostrarle una cara diferente a lo que realmente es nuestro corazón, lo que realmente somos delante de la presencia del Señor. Aquí todos sabemos que vamos a estar en un juicio. Van a haber dos juicios. El juicio de los que están con el Señor, los que creyeron en su palabra, los que creyeron en Él, los que confesaron que Jesucristo es el Señor, los que hicieron lo que fue mandado en las Escrituras. Y estará el gran juicio del trono blanco. Aquellas personas que se apartaron, aquellas personas que cerraron su corazón a lo que el Señor les venía a enseñar, les ofreció gratuitamente. Dice el versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y herirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con la que el espíritu de sus labios
mata al impío. Acá se está refiriendo el profeta que el Señor va a juzgar, que el Señor va a su pueblo, va a pasarlo por un proceso. Cuando dice que la vara de su boca se refiere a la palabra, que es más efectiva. La palabra del Señor es como espada de doble filo que traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo les hago a ustedes una pregunta y me preguntaba para mí mismo, ¿cuántas veces he sido yo confrontado con la palabra? ¿Cuántas veces me he disgustado con las escrituras cuando me hablan? ¿O cuántas veces he sido reanimado a través de la palabra? Eso es maravilloso cuando el Señor nos habla. Y muchas veces nos disgusta cuando nos confronta con nuestro propio pecado, con nuestra necedad, con nuestra injusticia. Como lo dice en el versículo 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñida a su cintura. Porque la justicia de Dios no se equivoca. Él es justo, Él es bueno, Él es misericordioso. Acá viene una gran promesa, que es el versículo 6. Es una promesa donde vemos cómo la transformación del Señor. Y al hacer una comparación en nuestras vidas podemos decir, me identifico con esta promesa que está acá. En donde pone un rebaño de animales. Al leerlo nosotros dice la palabra del Señor, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa parecerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Muchas veces podemos decir, es algo ilógico, un león comiendo paja. Es algo como que no cuela. Y dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la espina, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y como las aguas cubren el mar. Esta misma profecía también la dice el profeta Habacuc. Y nosotros nos ponemos, cuando analizamos estos versículos bíblicos, decimos, bueno, pero es que hay cosas que no se dan. Y muchas veces vemos libros donde hay estos animales salvajes cambian su naturaleza, convivir con un niño, como dice aquí. Uno se imaginaría decirle uno a un nieto de uno, ve, vaya, saque a pasear el león, lleve de comer al jaguar. Pero trayéndolo a nuestra vida espiritual, a nuestra vida actual, es lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. A los que hemos sido sensibles a la palabra, transformarnos. No somos perfectos, porque cuando uno comete un error, uno como cristiano, como en las escrituras dice que una nube de testigos hay alrededor de nosotros, y usted comete un error, por mínimo que sea, ¿qué es lo primero que le van a decir a usted?
¿O qué es lo primero que la gente dice? La famosa palabra, ¿y eso que es cristiano? Esa es la famosa palabra de muletillas. Pero es que nosotros somos humanos. Podemos equivocarnos. Y eso el Señor lo sabe. Y por eso es su misericordia. Por eso es su amor. Por eso extiende su mano para todo aquel que quiera venir a Él. Y por eso el Señor hace una transformación profunda en cada uno de nosotros. Una transformación que nos cuesta. Una transformación que nosotros vemos al comparar nuestra vida actual a nuestra vida cuando estábamos apartados del Evangelio. Y viene la promesa: acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ya sabemos quién es Isaí, el papá de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscado por la gente y su habitación será gloriosa. ¿Cuál es ese pendón que es mostrado a los pueblos y que será buscado? Es el Señor Jesucristo, en donde muchos correrán a Él, pero también muchos le rechazarán. En donde muchos no querrán saber del Señor, donde muchos querrán hacer su santa voluntad, su conocimiento primero que todo. Hoy vemos la identidad de género, en donde se niega de que ya no hay hombres, no hay mujeres, que cada quien cree lo que quiere ser. Veía aquellas por un programa de un señor que estaba demandando a un veterinario porque no lo atendió. Le digo yo, bueno, ¿y por qué un veterinario no lo atendía? Y decía, no, es que pues él se creía que era un perro bulldog, no sé qué, que fue a consulta al veterinario. Pues es algo ridículo. Nosotros, así como ustedes se ríen, pues así me reía, pues es algo ridículo. Y el Señor verdaderamente instauró una demanda, que porque ese era su derecho. Pues sí, pues ese es su derecho, pero la ley de Dios que dice claramente, hombre y mujer. Y es lo que nosotros nos toca estar pendiente con nuestros hijos, sobre todo cuando hay niños pequeños. Va a venir el enemigo a querer confundirlos, a querer sacarlos de todo contexto de la verdad. Es una promesa que el Señor hoy tiene para nosotros. ¿En dónde? ¿A dónde irá usted a buscar consejo? ¿A dónde irá usted a buscar aliento en su necesidad? O no, muchas veces cuando hay solo necesidad, en agradecimiento al Señor Jesús. Vean, hermanos, yo no sé para usted qué tan fácil sea buscar las escrituras, el leerlas, si usted se deleita en ellas, o si en su corazón hay gozo, hay alegría, o con qué frecuencia busca usted el tener esa comunión con el Padre.
Pero no se le olvide lo que el Señor dice. El principio es el temor a Dios. El resto nos va a llegar como añadidura. Si el Señor tiene en su voluntad de que seamos ricos, tengamos carros, casas, bienvenidas sean. Pero que eso no sea para nosotros nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe ser nuestra salvación. Nuestra prioridad debe ser el amor de Dios. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, nuestra familia. Y somos responsables del cuidado espiritual de nuestros seres, de nuestra casa. Hermanos, hay esperanza. Aún hay esperanza. Porque el juicio del Señor se aproxima. Ustedes habrán escuchado muchas veces que dirá Cristo viene. Y dice, pero eso hace años lo escucho. Pero es que no es en nuestro tiempo. No es en nuestro tiempo cronológico. Y el Señor sabrá porque todavía no ha venido. En su infinita misericordia y amor hacia nosotros, el juicio del Señor todavía no ha llegado. Hermanos, reflexión de hoy en día. Volvamos nuestro corazón al Señor. Busquémosle con amor. Busquémosle con fe. Y confiemos plenamente en Él. Yo les invito